Prensa con Gustavo Alegret. Última edición especial desde la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami, donde se celebró el 75 aniversario del organismo. Hoy, conversaciones sobre los retos del periodismo en la era moderna y cómo informar en medio del convulsionado clima geopolítico a nivel mundial. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Muy buenos días, bienvenidos a Club de Prensa. Hoy una edición especial tras el cierre de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la 75ª Asamblea General que se ha llevado a cabo hasta la tarde-noche de ayer aquí en Coral Gables, en Miami. Han desfilado periodistas, analistas y otras figuras de la actualidad que se han fijado en la calidad de la libertad de expresión de los medios en las Américas, también en Estados Unidos, y los principales retos, los países que más enfrentan esos retos y donde tenemos que seguir poniendo atención para luchar por esa libertad fundamental, la de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Una de las voces que ha participado en estos días de debates, de simposios, ha sido la del relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, el señor Edison Lanza, y hoy, tras el cierre de esa asamblea, abrimos el programa en una conversación con él. Señor Lanza, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Tras estos 4 días de debate, tenemos que salir más preocupados después de haber escuchado tantas violaciones a ese derecho fundamental, el de la libertad de expresión, el derecho a poder decir y a poder estar informado. Exacto. Sí, preocupados es una buena palabra, porque la región, digamos, que viene construyendo democracia y libertades fundamentales, la vigencia de las libertades fundamentales de manera muy fuerte en los últimos 30 años después de las salidas de las dictaduras, y estamos en un momento donde parece que ese crecimiento democrático que tenía la región, esa forma digamos, tan preciada de dirimir los conflictos en la sociedad, se está debilitando, ¿no? Es decir, por algunas situaciones donde se han instalado gobiernos al margen de la democracia y el Estado de Derecho, como en los casos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, y también con otras tendencias, digamos, que se han denunciado aquí en la CIP, como la violencia contra periodistas provenientes del crimen organizado, a veces coludido con autoridades locales, como aquellos, digamos, dirigentes y líderes políticos que llegan al poder con el voto legítimo, pero que luego tienen un discurso contra la prensa, que socava a la prensa en su papel justamente de perro guardián de la democracia, ¿no? Lo que genera también un efecto muy complicado, y también discusiones más, yo diría, más sofisticadas, pero igualmente interesantes, como la sustentabilidad de los medios de comunicación en la revolución digital que estamos viviendo, y otros desafíos que también enfrentan los medios de comunicación para hacer su trabajo. Porque, digamos, hay que resaltar que el trabajo de los periodistas y los medios es sacrificado, lleva muchas horas, digamos, eso ya se lo digo yo, que es verdad. Y demanda recursos. Pero es algo que muchas veces la gente de pronto no tiene por qué saber, y que son parte de las discusiones que también está habiendo, ¿no? Para que haya medios fuertes, tiene que haber medios que puedan ser sustentables, ¿no? ¿Qué países son los que más tienen que preocuparnos? No, yo diría que hay países donde los problemas son estructurales totalmente, y de la vigencia de la libertad de expresión está en tela de juicio, ¿no? El caso de Cuba, donde los periodistas permanentemente, los periodistas independientes del aparato oficial, están sometidos a detenciones arbitrarias o al exilio por cansancio, ¿verdad? O a la imposibilidad de fundar un medio de comunicación y que tenga la sustentabilidad mínima para poder hacer su trabajo, o incluso a que le apliquen una figura penal y marche preso, como el caso de Quiñones, que ahora está detenido, ¿no? En el caso de Nicaragua, donde después de la brutal represión del año pasado, donde hay periodistas que están exiliados o que han perdido sus medios de comunicación porque los confiscó directamente el gobierno, o algunos que han salido recién de varios meses de prisión y están bajo amenazas, no se han restaurado las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, y hay periodismo sobre la situación de Nicaragua, pero muchas veces es periodismo que se tiene que hacer desde afuera de Nicaragua porque no hay garantías para desarrollarlo. Y en el caso de Venezuela, donde hay un permanente, digamos, hostigamiento y deterioro, como una gota de agua que va cayendo todo el tiempo, donde a veces no hay, digamos, una
decisión de cerrar todos los medios, pero se van cerrando de a uno, o se van generando demandas penales o un discurso totalmente agresivo desde el poder, ¿no? Entonces, esas son situaciones complicadas. Y luego también lo de la violencia, ¿no? Porque tenemos un continente donde todos los años, lamentablemente, son asesinados entre 25 y 30 periodistas. Eso es una cifra realmente elevada y terrible para la libertad de expresión, porque tiene un efecto al final de censura y de silenciamiento también muy fuerte, y eso preocupa en México, preocupa en Honduras, preocupa en Haití, preocupa en algunas zonas de Brasil, que siga sucediendo. Hablabas al principio de Cuba. Alguien ayer en una de las sesiones decía que la situación en Cuba es peor que la de Venezuela, porque si quieres, en Venezuela hay prensa, que tiene muchos problemas, que tiene muchas dificultades para ejercer su trabajo, pero en Cuba no se puede ejercer el periodismo. Sí, yo creo que Cuba tiene un problema de fondo, y es que la propia Constitución establece que los medios son todos propiedades del Estado y que para ejercer el periodismo hay que estar afiliado a un sindicato oficial designado por el propio Estado, y que la libertad de expresión está sometida por debajo de los fines del sistema socialista. Entonces, claro, la policía, el sistema de justicia y todo lo demás, que además tiene sus problemas de que falta de independencia y todo lo que sabemos, pero digamos está preparada para que nadie pueda hacer periodismo al margen de estas cuestiones. Entonces, eso realmente hoy no existe prácticamente, por lo menos en el marco normativo, en ningún país, que a los periodistas se les diga, mire, si usted quiere fundar un medio de comunicación, no puede. Si usted quiere hacer periodismo independiente, al margen del sindicato oficial, no puede, ¿verdad? Y si no le gusta, tiene que irse. Bueno, esa situación en Venezuela y en Nicaragua, digamos, jurídicamente no existe, ¿no? Que a veces hay mecanismos de hecho que llevan a resultados parecidos, sí, pero efectivamente, aparte además con los vaivenes políticos, digamos, los valientes periodistas venezolanos han seguido desarrollando su trabajo, a veces afuera, a veces adentro, a veces entrando y saliendo, pero eso, digamos, es muy difícil en Cuba, ¿no? En México hay, según reportes que se han presentado durante esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, 12 periodistas que han muerto en lo que va de año. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con una promesa de acabar con la violencia, pero la persecución de periodistas, el asesinato de periodistas, las amenazas a los medios de comunicación que revelan corrupción, crimen organizado, continúa. ¿La respuesta de México, del gobierno de AMLO, está siendo la adecuada? Bueno, yo creo que se necesita una decisión al más alto nivel político de reforzar 3 mecanismos fundamentales para terminar con esta violencia estructural contra la prensa, ¿no? Esta crisis. Porque estos números que tú decías que se repiten en los últimos 5 años es una afectación terrible de la libertad de ejercer el periodismo en todo México. Entonces, ahí se requiere prevención, y esto es hacer campañas para levantar el valor de la prensa y para reconocerlo, que el mecanismo de protección a nivel federal, que efectivamente ha sido una mejoría, tenga más recursos y pueda obligar de algún modo a los estados a que cooperen con él, porque muchas veces, hay que decirlo, esta violencia se da en estados donde el gobierno local no hace la protección debida. Y tercero, que se sancione a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes, cosa que en México tenemos muy pocos casos. Y ahí hay que reforzar la Fiscalía Especial contra Crímenes de Periodistas, y también, digamos, mejorar la relación a nivel federal y local, y en algunos casos, incluso los más graves, que la Fiscalía Federal atraiga el caso, porque a nivel local muchas veces no se puede investigar porque hay corrupción, o porque las instituciones son débiles, o porque no hay voluntad política. Y terminamos esta conversación con Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preguntándole por la calidad periodística y el derecho a ejercer el periodismo y a recibir información libre en 3 países que tienen elecciones este año: Argentina, Bolivia y Uruguay. En esos países, ¿cuán independiente es la prensa como para poder hacer un trabajo de escudriñamiento de las propuestas políticas, la denuncia de los partidos políticos y la independencia periodística? Bueno, yo creo que son, digamos, situaciones diferentes a las que hemos mencionado antes. Me parece que Uruguay y Argentina, digamos, tienen un periodismo que ha demostrado que en cualquier gobierno puede, digamos, desarrollar su labor.
con independencia, no exento, digamos, obviamente de críticas y de situaciones más o menos complejas que hubo también en el pasado, reciente en Argentina, pero creemos que la prensa está cumpliendo su trabajo en ese sentido y bueno, incluso han habido debates entre los candidatos y demás. En el caso de Bolivia, una prensa que ha denunciado en los últimos 10 años, digamos, una presión del gobierno por distintos mecanismos, algunos económicos, como la imposición de cargas a la prensa, y otros también vinculados al hostigamiento verbal contra la prensa del gobierno de Evo Morales. Hay que decir que en los últimos meses el gobierno de Evo Morales finalmente derogó algunas de las normas más represivas respecto a la prensa y que cargaban económicamente a los medios de comunicación, y hoy digamos, los medios están desarrollando su trabajo. Hay restricciones legislativas en la difusión de encuestas en Bolivia, es una cosa que nos preocupa, pero está en la propia ley esa restricción y habría que modificarla, y por lo tanto esperemos que no sea una estrategia, digamos, del gobierno de cara a las elecciones, y ojalá se fortalezcan los mecanismos y las garantías para hacer periodismo en Bolivia, ¿no? La voz de Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, cuando ha terminado esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, en este club de prensa especial que hoy martes buscamos esas voces, algunas de las cuales participaron en estos 4 últimos días aquí en Coral Gables. Vamos a la pausa. Al volver conversaremos con otros periodistas sobre cuestiones de la actualidad. Seguimos en Club de Prensa, esta edición especial tras el cierre de la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, que hasta anoche se llevó a cabo aquí en Coral Gables, en Miami, donde acudieron periodistas, directores, redactores de medios de comunicación de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y también del otro lado del Atlántico, de España, para analizar la situación de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el trabajo de nosotros, los periodistas. Poco endogámico, dirán, pero fundamental para la calidad de nuestras democracias. Y uno de los paneles que nos llamó la atención, y en este club de prensa queremos abordar esta cuestión, es el del futuro de las noticias en el mundo hispano. Particularmente nos interesa el de Estados Unidos, el famoso voto latino, ese monstruo dormido que parece que nunca despierta. Lo tenía que hacer, tenía que ser decisivo en el último ciclo electoral, y algunos dicen que fue un fracaso. Hemos invitado a alguien que ha participado estos días en esta Asamblea General, esta Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es el vicepresidente ejecutivo de Telemundo, es Luis Fernández. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de saludarte y encantado también de saludar a todos los espectadores de NT Noticias 24. Un placer estar con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este análisis de cuestiones de la actualidad. Y ¿qué más podemos hacer que no hablar de los latinos en Estados Unidos? Y cuando nos fijamos en los informativos, siempre decíamos antes el voto latino que no despierta. ¿Qué buscan los latinos cuando se informan? Porque cuando uno vota es bueno votar informado. Estás al frente de un proyecto que acaba de relanzar su apuesta por los informativos, cuando a lo mejor en el imaginario vemos a lo latino como algo que busca entretenimiento, no tanto noticias. Eso es falso. Correcto. Yo creo que los latinos están en la calle, están en los malls, están en los trabajos, están en los restaurantes, están trabajando duro en Estados Unidos, y hay que recordar que en Estados Unidos somos más de 60 millones de latinos. Hay más latinos en Estados Unidos que españoles en España, que italianos en Italia o que colombianos en Colombia, ¿no? La fuerza, la irrupción de lo latino en Estados Unidos es muy importante, y los latinos estamos representados en el Senado, en la Cámara de Representantes, pero también en Hollywood, y con una fuerza grande y fundamental también en la televisión. ¿Qué es lo que quieren los latinos? Los latinos se quieren divertir, se quieren formar, se quieren entretener, se quieren empoderar. Los latinos pueden ver la World Cup, la Copa del Mundo de fútbol, que es el evento planetario más importante, y lo tienen en Telemundo, pero también quieren ver la Reina del Sur, y la tienen en Telemundo, en ficción, y también acceden a las noticias, bien sean las de nuestra cadena Telemundo como las de la competencia Univisión. Hay noches
en donde el programa más visto, independientemente de la lengua, sea en inglés o en español, es un programa, en este caso La Reina del Sur o El Señor de los Cielos. Es decir, que los latinos estamos bien situados en Estados Unidos. Ahora, con un poquito de miedo, con un poquito de preocupación, el tema se ha complicado últimamente con las medidas que asustan o intranquilizan o le dan miedo a nuestra gente, ¿no? A nuestra comunidad. ¿Está justificado ese miedo? Completamente, absolutamente. Sí, está justificado y yo creo que ese es un problema. El otro día tuvimos en exclusiva el primer gran debate demócrata en Telemundo, junto a nuestra cadena hermana NBC y MSNBC, y uno de los moderadores, que era de nuestra cadena, José Díaz Valar, le preguntó en español a Beto O'Rourke acerca precisamente de la situación, de la separación de los niños de sus padres o de sus madres, etcétera, etcétera, de sus mamás. Hay un miedo real y existente ahora mismo en Estados Unidos con los migrantes. ¿Es cierto el tópico que a los latinos les interesa más la inmigración que otros temas? A los latinos les interesa lo que les preocupa fundamentalmente. Si ahora yo le preguntase a un espectador de NT Noticias en 24 en Colombia qué más le preocupa, nos dirían las cosas que preocupan en Colombia. ¿Qué les preocupa al latino en Estados Unidos? En este momento hay tres fundamentales. Una, todo lo relacionado con la inmigración, pero también todo lo relacionado con la economía y el empleo, y luego todo lo relacionado con la salud. Esos son los tres focos importantes de preocupación de nuestra audiencia latina acá en Estados Unidos. Hablabas al principio del uso del lenguaje. Hemos visto cómo el New York Times hizo una apuesta por el español y acaba de echar marcha atrás porque el proyecto no les ha funcionado. El Washington Post parece que va a hacer de una manera un poquito más timorata en comparación con la de su competencia directa del New York Times una apuesta ahora a partir de noviembre, pero con mucha cautela. ¿Los latinos en Estados Unidos se informan en español o en inglés? Ambos. Se informan mayoritariamente los que tienen como primera lengua el español en español, pero también los que son totalmente bilingües se informan en medios hispanos, pero también en medios anglos. Yo creo que como buen ciudadano latino nos vamos un poquito ubicando en función de nuestros intereses y vamos buscando lo que más nos gusta. Es como el restaurante, ¿no? Donde vamos a tomar la pasta o la hamburguesa o las arepas, ¿no? Es decir, pues en el sitio que pensamos que nos las van a dar mejor, ¿no? Arepas, tú debes tomar paella, ¿no? Por seguir los tópicos, digo. Yo, donde fueres, haz lo que vienes, y yo estoy viviendo y trabajando en Estados Unidos. Yo tengo ya el acento muy neutralizado y he asumido, afortunadamente, muchas de las palabras preciosas de nuestro idioma español en México, en Colombia, en Venezuela, ¿no? Entonces, de Cuba, que también hay mucho cubano en la ciudad donde estamos ahora, en Miami, pero ahorita mismo te podría responder cualquier cosa. ¿Qué aporta una carrera de un profesional de los medios, de la comunicación, del periodismo como la tuya, en la que en España has tenido diversos puestos de responsabilidad, que llega a Estados Unidos e intenta explicarle la actualidad del continente americano y de Estados Unidos a los latinos de Estados Unidos y del resto del continente? Pues te voy a responder y va a parecer un poquito extraño viniendo de donde vengo, con humildad, fundamental y crucial, la humildad. Luego con los ojos bien abiertos, ¿no? Viendo que no tenemos nada que enseñar de un lado a otro, sino de aprender de donde estamos. Y en tercer lugar, con la pasión, ¿no? Es decir, yo creo que la pasión es un motor, personalmente, que a mí me mueve en mi actividad profesional, futbolística, y futbolística lo digo por el gol de James el pasado sábado en el Bernabéu, que me imagino que todos los colombianos sabréis o han celebrado total y absolutamente, ¿no? La pasión es un motor que a mí me mueve, pero esa la aplico cuando hago noticias a las noticias, ¿no? Deduzco que eres del Madrid. Absolutamente, se me nota en la cara, ¿no? Es una broma. Este dato no lo sabíamos porque nos hubiésemos planteado tal vez la entrevista. Bueno, pero lo de James he tenido que llamar porque he tenido muchas quejas de amigos colombianos. Oye, que no sale James, que Zidane tiene la culpa. Yo llamé a Zizou y le dije, oye, Zizou, ponme de titular a James. Y ahí está. Y dio buen resultado. Míralo, ahí está. ¿Cómo consumen los latinos información? ¿La televisión sigue siendo un punto fuerte? Pues sí, el primero, ¿no? Y no es una crítica ni a la prensa ni a la radio, pero la televisión tiene muchísima importancia. Yo creo que aquí
Telemundo a través de la gerencia actual, ¿no? Con César Conde a la cabeza, que es un latino, pero un latino de los grandes, ha hecho una apuesta fundamental, decidida y grande por la noticia, por la información, y se ha subido a ese barco que Telemundo empezó primero con las series, luego con el entretenimiento, luego con el deporte, tenemos la World Cup, y ahora fundamentalmente y finalmente y afortunadamente con las noticias. No quiero presumir, y nuestra competencia es muy buena también, son amigos además, pero por ejemplo la primera y única entrevista que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un medio en español es a Telemundo. La primera entrevista en exclusiva de uno de los candidatos demócratas, Joe Biden, ha sido en Telemundo. El primer gran debate demócrata ahora, con NBC, como decía antes, y con MSNBC, ha sido en Telemundo. Quiere decir que en Telemundo estamos ahí dando la pelea de manera importante y fuerte. Estáis intentando cambiar la máxima que decía, porque yo creo que está cambiando, que si un latino busca noticias va a ir a Univisión y a NTN24, por supuesto, no voy a barrer fuera de casa. Yo es de donde me informo, ¿eh? Pero, gracias. Si un latino busca en Estados Unidos información, opta por Univisión; si busca entretenimiento, opta por Telemundo. Eso valía antes, ahora ya no tanto. Poco a poco estamos jugando el partido es complicado, el partido es difícil, que dirían los clásicos futbolistas al terminar el juego, pero esa tendencia que reconozco y que existía cada vez es menor, ¿no? Y estamos abriéndonos a formatos nuevos, estamos innovando también en el área de noticias. Hace poco nos han dado el premio al mejor set estudio del año en Estados Unidos, no de noticias, de todos, y le hemos ganado a CBS, a CBS, y le hemos ganado a NBC. Es decir, que la apuesta es importante, y eso lo reconoce la audiencia. Cuando tú a la audiencia le das todo tu afecto, todo tu cariño, y le entregas lo mejor de tu casa, como cuando a unos invitados les recibes en tu casa y les intentas poner el mejor mantel, la mejor cubertería, yo creo que la audiencia eso lo nota, lo percibe y lo agradece, ¿no? ¿Está yendo contracorriente Telemundo? Digo, hacer apuestas por información hoy es muy caro, y otros proyectos recientes han hecho esas grandes apuestas y les ha salido mal y han tenido que retroceder. Estamos haciendo una apuesta seria, sólida, razonada, sensata, que es como se deben hacer, creo, las apuestas, y no estoy hablando porque yo sea muy mayor o muy viejo, ¿no? Yo creo que la apuesta de Telemundo tiene todo el sentido. Es decir, un canal en abierto como es Telemundo, o tiene un punto importante y clave en las noticias, en la información, en la actualidad, o no lo tiene. El otro día, por ejemplo, hemos estado con el funeral y los actos de José José informando durante todo el día. ¿Por qué? Porque era un evento, porque era en vivo y porque teníamos el interés de la audiencia por ese asunto y tenemos que estar ahí, ¿no? Es decir, yo creo que es fundamental. Es decir, esto es como un jardín sin flores. Un canal, un network, una televisora, o tiene noticias o no es un canal. Será otra cosa, será un canal temático, pero no es otra cosa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la cobertura de un medio latino nacional como el de Telemundo, podría ser también Univisión, de la presidencia de Barack Obama con la presidencia del presidente Donald Trump? Creo que ahora mismo se informa mucho más de la presidencia, informaba yo al menos en el último año de la administración de Obama. ¿Por qué? Porque es un presidente y una administración que está tomando muchas decisiones, muchas medidas, y además algunas de ellas polémicas, sobre temas que afectan a los latinos en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, está más en el escaparate de lo que podía estar la presidencia de Obama. Y no estoy hablando en términos políticos, sino solamente o exclusivamente en términos noticiosos, ¿no? ¿Era más amigo Obama de los latinos que Trump de los latinos? Bueno, acuérdate que, y se acordarán los espectadores de NT Noticias 24, que a Obama le llamaron en su momento el deportador en jefe, ¿no? O sea que no todo está tan claro, no todo es blanco o negro. Esta administración obviamente está tomando decisiones complicadas, difíciles y que provocan temor y miedo en la comunidad latina, ¿no? Pero la diferencia es únicamente que la inmigración está mucho más encima de la mesa de lo que estaba antes. Acuérdense también los espectadores que el presidente hizo campaña hablando del muro, de que iba a construir el muro, hablando de los inmigrantes y hablando de los mexicanos. Es obvio que entonces estemos más en ese papel de informar de lo que dice el presidente de lo que estaba antes, ¿no?
Terminamos. NTN24 es un canal que llega a América Latina, a más de 10 millones de hogares, unos 40 millones de televidentes. ¿Qué le interesa a los latinos que viven en Estados Unidos cuando miran al resto del continente? Las grandes noticias, ¿no? Por ejemplo, en Colombia el referéndum causó impacto, atrajo atención, o las peleas ahora que pueda haber en determinado, ahora en Argentina, por ejemplo. Es decir, interesa, hay gente que dice, no, la política no interesa, la política sí interesa. Lo que no interesa es la liturgia de la política o las cosas pequeñas de la política. Pero ¿cómo no va a interesar si el presidente Bolsonaro en Brasil hace o no hace sobre la Amazonía? ¿Cómo no va a interesar lo que va a ocurrir en las próximas elecciones en Argentina? ¿Cómo no nos va a interesar lo que esté pasando con el proceso de paz en Colombia, ¿no? Y las decisiones que pueda tomar el presidente Duque? ¿O cómo no nos va a interesar la nueva administración de El Salvador, ¿no? Con todo lo que conlleva de novedad, etcétera, etcétera? Todo lo que es importante interesa, y el latino en ese aspecto está muy a lo que pasa en la calle, ¿no? La voz, la opinión de Luis Fernández, periodista, larga experiencia, primero en España, luego en Estados Unidos, en diversos medios, hoy en su responsabilidad como vicepresidente ejecutivo de Telemundo en Miami, al frente de esa apuesta informativa de este canal estadounidense, hijo, no sé si me permitirá Luis decirlo, hijo pequeño de NBC. Luis, gracias. A vosotros. ¿Es hijo pequeño? No, es hermano igual. Luis Fernández. Vamos a la pausa, ya regresamos. Los asesinatos de 12 periodistas entre marzo y septiembre de este año fueron encabezados por México, donde han sido asesinados 6 comunicadores. En estos últimos meses hemos visto la muerte de 6 nuevos compañeros, de 6 periodistas en diferentes estados, en Tabasco, en Quintana Roo, en Estado de México, incluyendo una mujer, una madre soltera que estaba por titularse como psicóloga. Ha habido un par de detenidos que se les acusa como autores materiales, pero no sabemos el móvil tampoco. Entonces, todo eso va vulnerando nuestra labor. También en Nicaragua la situación empeora con los días para los periodistas. La presión del gobierno de Daniel Ortega ha obligado al cierre de varios medios de comunicación, y la represión y el acoso han obligado también a huir a decenas de periodistas. En Colombia también se reportó el asesinato de 2 periodistas y un incremento de los casos de asedio por parte de grupos armados a líderes sociales. Ha habido 2 periodistas asesinados en el ejercicio de su oficio, y eso es un tema absolutamente lamentable, no puede haber nada peor. Y una situación muy crítica de los periodistas que trabajan en zonas donde hay peleas por el poder de los grupos ilegales. La libertad de expresión se gana todos los días, con audiencias exigentes que reclaman buena calidad del periodismo y con trabajos de altísima calidad desde las salas de redacción y en el oficio periodístico. Ahí está la verdadera libertad de expresión. En Cuba, por su parte, el panorama no ha cambiado. El acoso del gobierno en contra de los periodistas independientes continúa y siguen los hostigamientos. No de un apoyo del gobierno ni porque exista una apertura o de alguna manera una flexibilización dentro de las leyes cubanas que hayan abierto en algún sentido el espacio para la prensa libre. Eso no existe. Seguimos en Club de Prensa, edición especial de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, una asamblea anual que se ha llevado a cabo en Coral Gables hasta ayer por la noche. Muchos protagonistas, algunos de los cuales nosotros aún aprovechamos hoy para ofrecérselos. Nos acompañan en este set, en esta recta final de este programa de hoy, Ricardo Trotti, es periodista y es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Gustavo, un placer estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Y con Hassan Nassar, es periodista colombiano, es el director de La Tertulia, el programa de radio de la radio de RCN. Hassan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gustavo, un placer estar en tu programa y gracias por la invitación. A nosotros nos gusta escucharles, voces distintas, analizando la actualidad informativa, que sin duda ha dejado muchas reflexiones, muchos análisis en estos 4 días de sesiones, de conferencias organizadas en esta 75ª Asamblea General, Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ricardo, ¿cuáles son las principales conclusiones que nos tenemos que llevar? Bueno, yo creo que el problema principal es
que hace 75 años cuando fuimos creados y hoy, 75 años después, estamos viendo los mismos problemas de libertad de prensa en todo el continente. Cambiaron los contextos, cambiaron los países, pero seguimos teniendo los mismos problemas y manteniendo los mismos principios que tenía el periodismo de antes. Es decir, la búsqueda de la calidad periodística, el estar informando a nuestro público y sobre todo estar defendiendo a los periodistas para hacer un trabajo digno. ¿Hay más amenazas hoy el periodismo que antes? Puede ser, yo creo que es una excelente pregunta. Los problemas son diferentes, el populismo también existía hace 50 años atrás con Juan Domingo Perón, en Argentina, por ejemplo, y los periodistas eran agredidos de la misma forma que son perseguidos ahora, por ejemplo, en el gobierno de Venezuela, en el gobierno de Nicaragua o en el de Cuba. Así que creo que han variado los países, la geopolítica ha variado, pero los problemas son los mismos. Yo creería que la situación hay que mirarla en un contexto donde también se discutió mucho el plano de lo que está pasando con las nuevas tecnologías. La discusión de cómo se financian los medios es uno de los temas tal vez que más le preocupan a cualquier gremio de periodistas y medios de comunicación en América Latina y en el continente, porque la discusión se está centrando también no solo en las amenazas a la prensa, a la libertad de expresión, sino cómo los medios pueden hoy en día convertirse y sostenerse, ser autosostenibles. Hay que pensarlo también y creo que las discusiones de fondo se han dado en cómo integrarse, buscar alianzas, buscar mecanismos en los cuales las agencias de prensa y los medios de comunicación puedan convivir con la nueva tecnología, con las redes sociales, con los podcasts, con las maneras como nos estamos comunicando. Y creo que aquí en esta reunión de la CIP esos temas se han tocado a fondo también. Además, me acordaba de un gráfico que ponía de manifiesto cómo a partir del año 2022, en breve, vaya, el 40% de la publicidad se va por Internet. La televisión es el segundo medio, creo que un 20%, y a partir de ahí el resto de medios. De las reflexiones de estos días, podemos pensar que Internet, ¿qué es? ¿Una herramienta que ayuda a los medios a sobrevivir o un cáncer que poco a poco los va carcomiendo? Yo creo que tiene pros y cons, ¿no? Es un poco... Hay que tratar de buscar el equilibrio justamente con el Internet. Los grandes problemas de libertad de prensa también ahora vienen por el Internet, pero las grandes ventajas y las oportunidades también vienen por Internet. Es decir, nadie pudiera pensar hace 10 años atrás que los medios estarían cambiando su modelo de negocio para tratar de traer suscripciones digitales. Y esto ocurre a través de Internet. Hoy creo que lo decía Martin Barron en uno de los talleres que hemos tenido, justamente de que la gran oportunidad que ha tenido el Washington Post es poder ser un medio nacional, pero también mundial, gracias al Internet. De lo contrario, se hubiese ensimismado en su propia ciudad. En la radio, ¿la audiencia es la que nos sigue por Internet o la que nos sigue por...? Es un tema complejo, porque cuando hablamos de los medios y justamente yo creo que los primeros que tuvieron que vivir el proceso de una transformación digital fue la prensa escrita, porque inmediatamente tenían que publicarse y salir a conquistar un tipo de lectores que ya no estaban comprando el papel, sino que estaban netamente volviéndose digitales. Luego vino el proceso con la televisión. Muchos de los videos se fueron transformando a unos formatos distintos, con cámaras distintas, con puestas en escena distintas, para salirse de la televisión y llegar a los sistemas digitales. Y luego llegó la radio. Ahora la radio, lo que estamos buscando sobre todo, y es una experiencia que estamos viviendo en Colombia, los departamentos que más crecen en las emisoras de radio y en las cadenas de radio son los departamentos digitales, y se están creando unos departamentos que crecen de una manera exponencial gigante, porque hemos entendido que los podcasts, el contenido de video y audio al mismo tiempo para la radio y la radio digital en sistemas operativos de teléfonos inteligentes es lo que más crece. Las nuevas audiencias no están comprando una radio, no saben que es un aparato de radio, están escuchando la radio a través de equipos electrónicos, tablets, celulares, y lo mismo sucede con los podcasts. Entonces, la gran transformación a nivel radial es esa, es poder empezar a crear un contenido que esté dirigido a ese público, que son millennials, centennials, y que ya quieren escuchar en momentos determinados y con contenido digital. En aquella famosa debate de John Fitzgerald Kennedy con, si no recuerdo mal, Nixon, dijeron a posteriori, analizando el debate, que quien lo vio por televisión le dio la victoria a JFK, John Fitzgerald Kennedy, y quien lo escuchó por radio se la dio a Nixon. Hoy es más creíble la radio que el periódico, o el periódico que la televisión,
o ya se ha diluido porque los medios tienen esas plataformas de redes sociales que todo llega a través del mismo canal? Yo creo que lo lindo de lo que nos está sucediendo en esta época es que el Internet está evolucionando, pero no solamente la tecnología, sino la percepción de la gente sobre las tecnologías. Por ejemplo, hace pocos años atrás, todo lo que era redes sociales invitaba a la primavera árabe. Las redes sociales se habían transformado en una gran revolución de cambio democrático y tenía toda la positividad posible. Pero hemos descubierto también después, y ahora mucho más reciente en estos años, que el tema cambia y el tema pasa que las redes sociales también invitan a tener aspectos muy negativos. De ahí las noticias falsas que siempre existieron, pero ahora exponencialmente se publican a través de, y se desparraman y viralizan a través de las redes sociales. Entonces, ahí claro que tenemos un problema y ahí es donde, y voy a tu pregunta, creo que los medios tradicionales, yo no creo que haya mucha diferencia entre radios, entre televisoras o entre periódicos o medios digitales. En el sentido de la marca, creo que cuando los medios han tenido una tradición de crear contenidos de calidad, de generar credibilidad en el público, no importa qué tipo de medios uno puede ubicar en Internet, la gente empieza a descubrir que son necesarias estas marcas porque son las que le dan el valor al periodismo. Todo el mundo sabe que tiene un valor agregado a una marca determinada. Así que creo que estamos cambiando la percepción de la gente y ahora advirtiendo que la gente empieza a ver que los medios tradicionales a través del Internet es mucho mejor, tienen mejor calidad de contenido que cualquier fuente que no pueden identificar. Se ha tenido que mirar el tema de la convergencia y en eso Ricardo tiene razón. Hace unos años, por ejemplo, para una emisora de radio era impensable tener que imaginar que tenía que crear un departamento con un contenido audiovisual, es decir, videos. Hoy en día es parte fundamental de nuestro contenido. No solo creamos contenido en audio, sino creamos contenido visual en video. Y tenemos que ser adaptables a ese mercado, porque colonizar la audiencia de hoy en día, que es una audiencia, insisto, cada vez más digital, que no quiere papel, que no quiere el radio tradicional, que no quiere el televisor, sino quiere plataformas digitales para poderse informar a la hora que quiera. Ese es el gran reto de la comunicación. Y concuerdo en lo que dice Ricardo, que la marca es muy importante, porque la marca al final en los medios representa la credibilidad. Y la credibilidad, como lo decía también Martin Barron en su conferencia y en el panel que tuvo, eso no se construye de la noche a la mañana, es un proceso largo. Me aterra, por ejemplo, el ejemplo del Washington Post, que ha decidido apostarle ahora en el tema de una audiencia hispana y hacerlo a través de podcast en español. ¿Por qué te aterra? Porque el New York Times hace apenas unas semanas atrás reversaron su decisión de publicar esa edición del New York Times en español. Vieron que no era comercial, seguramente no apuntalaron a donde debían y no lograron colonizar una audiencia. El Washington Post está haciendo una apuesta muy interesante y no es replicar artículos y publicarlos con traducciones en español, sino abrir un nicho nuevo que tiene que ver con sonido, con audio y podcast. Creo que es una apuesta audaz y es una apuesta que le puede, incluso a los demás medios en inglés, que quieren conquistar ese mercado, no solo latino-hispano que está en los Estados Unidos, sino llegarle directamente al mercado latinoamericano, al mercado hispano de varios países, Argentina, Chile, Colombia, con un contenido mucho más diferenciado, pero además de audio. Y eso creo que es un diferenciador que vale la pena también tener en cuenta. Ricardo, tú estuviste en el Miami Herald. Miami Herald ha tenido tradicionalmente, y es uno de los pocos ejemplos de medio que ha apostado por los dos idiomas. Tiene su versión en español y la versión en inglés. La de inglés le apuesta mucho a la información nacional, la en español se nota una alta presencia latinoamericana, noticias latinoamericanas. ¿Cuál ha sido el éxito para mantener esa dualidad cuando otros lo han intentado y no lo han conseguido? Yo creo que ellos también, ahora en esta última época, han cambiado mucho más a temas de noticias locales. Sin embargo, el nuevo Herald tiene una presencia y una penetración en el mercado latinoamericano porque brinda otro tipo de información que no se puede obtener en cualquier medio de Estados Unidos. Por ejemplo, todo el tema de inmigración, el de visas, todo tipo de información de servicios que la gente que quiere emigrar a Estados Unidos necesita una fuente confiable. Y ahí está, yo diría, el valor agregado o diferenciador que tiene el nuevo Herald con otros periódicos latinos de Estados Unidos. Ahora, el problema es que lo que yo siempre digo sobre la prensa norteamericana y que da mucha lástima es que hace muchísimos años ya
han dejado de tener corresponsales en América Latina. Antes el Miami Herald tenía 17 corresponsales en Argentina, en América Latina, el Washington Post, el New York Times. Ahora tienen un corresponsal y viaja por todos los países, para lo cual la cobertura de ellos o la presencia de Latinoamérica en esos periódicos se ha minimizado. Entonces, creo que ahí hay un problema que estamos entrando también a que la falta de calidad del periodismo estadounidense, no calidad intrínseca, pero sí calidad en diversidad, permite que haya más problemas de libertad de prensa, mayor problemas de populismo en América Latina. Estoy terminando en este segmento. Antes de ir a la pausa os pregunto por el idioma. La apuesta de hacer ediciones en español en Estados Unidos, NBC con Telemundo, Univisión siempre le ha apostado a las noticias. Vemos la apuesta del New York Times, no le ha salido rentable, pero lo hizo y viendo claro que el mercado hispano podía ser una oportunidad. Ahora el Washington Post. Y siempre he escuchado que las generaciones de latinos que llegan a Estados Unidos, en este país de migrantes, los que primero llegan siguen apostando en el español porque nunca se han sentido cómodos con el inglés en general, siempre hay excepciones. Pero las segundas generaciones que ya han crecido en una educación anglosajona o estadounidense, se apuestan o le apuestan más al inglés como una palanca para una mayor integración. Y esos siguen buscando información en medios estadounidenses. Y ahí mi pregunta después de la reflexión, ¿tiene espacio la información en español? ¿Tiene futuro? Pues sin lugar a dudas lo tiene. Estaba hace poco mirando el proceso electoral de lo que va a ser estas elecciones del 2020 en los Estados Unidos y ya la comunidad latina se convierte en la más importante masa votante, incluso por encima de afroamericanos a la hora del voto decisivo. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿se va a crear un contenido en habla hispana para los hispanos que viven en los Estados Unidos o se va a crear un contenido en habla hispana para quienes viven también en América Latina? Porque esa debe ser la apuesta. Yo creo que el error que tuvo el New York Times fue que la mayoría de los artículos que publicaba el New York Times en español eran unas versiones traducidas, pero no se estaban contando realmente los problemas con el enfoque de los países determinados de las historias que querían narrar. El ejemplo adyacente y que puede ser un éxito, digamos, para las cadenas estadounidenses que quieran incursionar en ese mercado, es lo que hace El País de España. El País sigue siendo en su edición Américas uno de los diarios más consultados en América Latina. Y si ese modelo, que es tener corresponsales allá, voces allá, que cuenten las historias desde allá para que se publiquen en España, si ese mecanismo se pudiera hacer a través de medios estadounidenses con periodistas en la región, sería mucho más exitoso. Ricardo, brevemente. Totalmente de acuerdo con lo que dices, porque creo que el tema de la calidad, cuando se habla mucho de calidad, lo que se está perdiendo de vista es la calidad de la diversidad de la información. Y si uno quiere ser un medio hispano en Estados Unidos para atender a una comunidad en Estados Unidos, está bien que sea nacional, pero para cubrir temas de latinoamericanos y absorberlos es mucho más difícil si no se cuentan las historias con la perspectiva, por ejemplo, que, como bien dices, hace el país, con contenidos propios, con corresponsales propios y trabajando en el área, ¿no? Estas son las opiniones de Ricardo Trote y de Hassan Nasar en esta edición especial de Club de Prensa. Pausa y regresamos. Recta final en este Club de Prensa para preguntarles por la mala Asamblea General de la SIP. Esa práctica que hacemos todos los viernes, pero que hoy queremos buscar qué protagonistas se han llevado la mala asamblea después de estos 4 días de reflexiones. Hassan. Gustavo, yo creo que el presidente Trump sigue siendo eje central y sobre todo cuando se habla de libertad de expresión y de medios. Aquí hay que mirar que no solamente es el impeachment lo que está en juego para su aspiración presidencial, sino la manera y el populismo y su ataque a la prensa constante en los Estados Unidos, que incluso muchos mandatarios en América Latina quieren imitar, copiar para hacer lo mismo en nuestros países y creo que eso vale la pena resaltarlo. Ricardo. La mala semana o la mala asamblea se la doy directamente a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, tanto por Maduro, Ortega, por el presidente cubano, por seguir persiguiendo periodistas, por cerrar medios de comunicación y por bloquear sistemas de Internet.
la mala Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estos 4 días de reflexiones en las que NTN24 ha estado presente como medio aliado de este importante evento regional de análisis, de reflexión sobre el futuro del periodismo, la calidad de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ahí NTN24 siempre firme con ustedes, con el periodismo. Gracias, Hassan y Ricardo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos en nuestro horario habitual con nuestro formato habitual. Gracias por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada.